Hola, buenas tardes. Soy Tomás Larraín, gerente de la banca privada. En nombre de Banco Vice y Vice Inversiones, les doy la bienvenida a nuestro webinar Donald Trump, una figura controvertida en un mundo ideologizado. Hoy nos acompaña Magdalena Mervilá. Magdalena es historiadora y periodista, con un MA en Filosofía de la Educación en Kingston University, Reino Unido, directora de CIRSE, Centro de Investigación para la Imaginación, Cultura y Educación de Simon Fraser University, Vancouver, Canadá, y directora ejecutiva de la Red Cultural. El mundo está cambiando y se hace esencial comprender la realidad internacional desde sus líderes. Es por eso que el Vice, en los próximos webinars, se concentrará en narrar la actualidad internacional desde la historia de sus líderes. La vida individual de Donald Trump, de la mano de la historiadora Magdalena Mervilá, nos permitirá vislumbrar con más lucidez la actualidad y proyectar el futuro. Donald Trump es una figura compleja, que no deja indiferente a nadie. Su elección en el 2016 sorprendió al mundo y dejó en evidencia que Estados Unidos no era simplemente las costas. Con la promesa de volver a ser América grande, ganó las elecciones e inició planes económicos que bajaron las regulaciones y permitió iniciar un ascenso económico, no visto en esa nación desde Ronald Reagan. Su figura se hizo más desagradable para la izquierda mundial, al intentar hacer retroceder la ideología por ello afirmada, que se había sentado como la única verdad aceptada, al cortarle los financiamientos estatales. Su lucha estableció barreras que parecían ya no existir, por lo que Victor David Hanson se refirió a él como la única opción de salvar a la civilización frente a la barbarie. Hoy vivimos un mundo en el que la ideología se ha incrementado y que, similar a la política de los años 20, se justifica la violencia para lograr imponer cambios políticos. La experiencia de los años 20 llevaron al mundo a los totalitarismos de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. El coronavirus y la depresión económica consecuente permiten la aparición a nivel mundial de radicalismos que parecían extintos. ¿Está hoy el mundo en peligro de repetir esa historia? Esa interrogante y muchas más contestará la historiadora Magdalena Mervilá, desde la vida y contexto de esta figura de la política mundial. Magdalena, te damos la bienvenida, pero antes de cederte la palabra, le voy a pedir a todos, por favor, que las preguntas las vayan haciendo a través del chat y las revisaremos al final de la presentación. Además, al finalizar este webinar, proyectaremos un código QR para que lo puedan escanear y contestar una breve encuesta, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión y ver cómo podemos seguir mejorando nuestros webinars. Ahora sí, Magdalena, te cedo la palabra. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera charla que vamos a analizar, digamos, la actualidad internacional desde sus protagonistas. La verdad es que el personaje de Donald Trump es un personaje que no deja a nadie tranquilo, ni siquiera aquellos que, podríamos decir, les gusta lo que piensa políticamente, porque es una figura controvertida. Desde ya hay que decir que tiene muy mala prensa. La prensa definitivamente no lo quiere. Y siendo que él es un personaje que viene de la prensa, fruto de esta cultura mediática. Pero si nosotros vemos lo que se ha atrevido a poner el Times en portada respecto al presidente de los Estados Unidos, no es menor. Es más, lo han mencionado como, en el fondo, aquel que se está derritiendo, aquel que es un bully, que es un showman, que es un mentiroso, que es un demagogo, es un lazy boy, como vemos aquí. Es más, el Times hizo todo este ciclo que muestra que nada para ver, está en la tormenta y finalmente sumido. No solamente la prensa americana, si nosotros vemos a nivel internacional, la elección de Trump provocó definitivamente una hecatombe. ¿Ya? El Spiegel lo mencionó, lo puso inmediatamente como un Ku Klux Klan, y aquí vemos cómo se lo menciona como corrupción, como Dr. Evil, como el anticristo. ¿Ya? El Spectator definitivamente puso a la, digamos, a la Estatua de la Libertad, un poco perdiendo este concepto de la libertad, como el Guasón, como un Hitler, como, es más, se lo ha ido presentando incluso como el fin del mundo. Der Spiegel aquí lo pone, das Ende der Welt, definitivamente. Pero aquí está, este personaje tan controvertido, que inmediatamente ha generado una serie de publicaciones para ambos lados, ya incluso personajes, y lo citó recién Tomás en la presentación, Victor Davis Hanson, profesor del Hoover, independiente de que él no estaba a favor de Trump y de su persona, y es más, era bastante contrario a su persona,
sacó este libro, The Case of Trump, que defiende que Trump ha sido bueno para el país en relación, a pesar de que él no tenía esa postura inicialmente. Y hoy día es uno de sus ardientes, podríamos decir, defensores. Pero ha salido muchísimos libros y aquí vemos como la anatomía de una monstruosidad y todo lo que Trump toca definitivamente muere. Y aquí está, en el fondo, Victor Davis Hanson, que es el que más lo ha defendido, no el único. Es más, rápidamente cuando fue electo, la prensa anunció, The Economist, que su desempeño como empresario no había sido bueno y que había sido bastante mediocre en relación a, al desarrollo, o más bien a la fluctuación bursátil del país. De hecho, tiene 6 quiebras, o sea, 6 Chapter 11, con distintas compañías, ¿ya? Y que por lo tanto muestra que esta carrera empresarial que él trata de mostrar como un hombre tan exitoso no habría sido tal. Y es más, él ha planteado que hoy día abiertamente que él ha usado las leyes establecidas según eso le conviene. Por otro lado, hay que decir que su vida familiar es literalmente como si nos trajeran la serie Dinastía nuevamente sobre la mesa. Ahora, ¿quién es este personaje? Hay que decir que es un personaje que van a ser en Queens, o sea, un barrio de Nueva York, pero precisamente justo después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es un baby boomers. De una familia, venía desde Alemania, en la generación de su abuelo, quien se había casado en este Friedrich Trump, que era Drumpf inicialmente, se habría casado con esta Elizabeth Church y habría llegado a Estados Unidos en un momento de grandes cambios. Hay que comprender que para comienzos del siglo XX, Estados Unidos ha crecido enormemente e incluso ha superado a todos los países europeos. O sea, ya supera al Reino Unido en producción y no solamente eso, para 1913 Estados Unidos produce más que el Reino Unido y que Alemania juntos. Entonces podríamos decir que esta Belle Époque que vive Estados Unidos es una Belle Époque que además lo va a hacer presentarse como también un imperio colonial. El tío Sam va a extender sus colas y va a comenzar a entrar dentro del mundo. Además, con su doctrina Monroe de América para los americanos, va a establecer su esfera de influencia. Pero en ese momento va a llegar la Primera Guerra Mundial, que básicamente se estalla por la competencia industrial entre Alemania y Inglaterra. Y va a ser definitivamente la bota del tío Sam la que va a hacer la diferencia en la guerra. Entonces, Estados Unidos ya producía más, pero efectivamente su inmiscusión en la guerra y su participación financiera en la guerra va a implicar que tras la guerra el principal ganador a nivel mundial va a ser Estados Unidos. Y eso explica los años 20. O sea, nos tenemos que imaginar este abuelo de Trump que llega a Estados Unidos en este tiempo y que de alguna manera va a vivir este vuelo de este boom de los años 20 que se explica y que explica todo lo que es la novela del Gran Gatsby, entre otras cosas, el desarrollo de las ciudades de Chicago, de Nueva York, el auge inmobiliario, principalmente en la época de la construcción de los rascacielos, donde además Estados Unidos lo que busca es mostrarse similar a Europa, una Europa que había tenido historia y catedrales. Estados Unidos no tenía ni historia ni catedrales y por lo tanto tenía que generar una visión arquitectónica que fuera digna de las catedrales. Esta es la época, podríamos decir, de los años 20, de Coca-Cola, de las marcas. Y esto va a cortarse radicalmente el año 29 con la caída de la bolsa de Nueva York y con lo que va a ser la Gran Depresión que va a venir posteriormente en los Estados Unidos. Esto va a implicar que el presidente Roosevelt va a establecer un nuevo deal, un nuevo acuerdo, y va a comenzar, es más, va a llevar a hacer crecer el Estado en un país que básicamente quería mucho más en el individuo. Y este crecimiento del Estado va a crear todo el sistema de seguridad social y va a tener que concentrarse para poder generar más trabajo. Así que a Friedrich Trump le va a tocar precisamente todas estas fluctuaciones, pero va a crear y va a desarrollar su familia. Y uno de los hijos va a ser Fred, que se va a casar con la madre de Trump, que es Mary Ann McLeod. Ella es de las Islas Hebrides, era bien estupenda, como pueden ver ustedes, y van a formar una familia, ¿ya? Y aquí tenemos que dentro de los hijos vamos a tener en el fondo 5 hijos y Trump va a estar, es el penúltimo de esos hijos. Y precisamente Trump va a nacer después de la Segunda Guerra Mundial, un momento nuevamente donde Estados Unidos va a convertirse ahora definitivamente en la potencia mundial posguerra. O sea, Estados Unidos, podríamos decir,
Previo a la Primera Guerra Mundial miraba a Europa para arriba. Después de la Primera Guerra Mundial lo miró de los ojos directos, somos iguales. Y después de la Segunda Guerra Mundial miró a Europa, una viejecita quebrada a los pies del Congreso americano. Y es más, por Estados Unidos y a través del Plan Marshall, el viejo continente va a establecer o va a comenzar su reconstrucción. Además, en el marco de una guerra fría, Estados Unidos va a ser uno de los jefes. Por lo tanto, este hijo que nace el año 46, nace en ese marco, en esta familia, que además va a vivir en este lugar que se llama Jamaica State, y que va a asistir a este Q Forest Schools, donde va a crecer este joven de Queens, digamos así, que además siempre va a manejar él, incluso ese acento hasta el día de hoy de, digamos, alguien de Queens. Él nunca va a tratar de aparentar nada. Uno de sus hermanos, el mayor, va a morir el año 81, y efectivamente Fred Trump va a formar esta compañía que se llama Elizabeth Trump and Son. Y va a comenzar con el mundo inmobiliario, a construir barrios en los suburbios, y va a comenzar a irle bastante bien. Por lo tanto, podríamos decir que Trump va a crecer en una familia acomodada. Esta es la casa donde vivían los Trump cuando él era pequeño, en los Jamaica State, y posteriormente, bueno, aquí va a ir al colegio, así que aquí aparecen algunas fotografías de cuando él iba al colegio, una presentación, típicas presentaciones de los niños para los papás, ahí también está él actuando, y ya tenía de alguna manera una cierta característica de no tener muy buena conducta, por lo que el padre lo va a sacar del colegio y lo va a mandar a la academia militar para poder pulir su comportamiento. ¿Ya? Así que era un poco bully, lo típico que se plantea hoy día. Así que ahí va a tener un ordenamiento en su personalidad, además va a estar muy involucrado siempre en los deportes, va a participar en los deportes en toda la, digamos, el tiempo que estuvo en la parte de la academia militar, y posteriormente también va a estudiar en la Universidad de Fordham en el Bronx durante 2 años. La familia le va a ir regio, esta va a ser la casa donde se van a trasladar, y luego va a ir a la universidad, digamos, a la escuela de negocios de Wharton, de la Universidad de Pensilvania, donde va a estudiar y donde se va a graduar como Bachelor of Science in Economics. Así que aquí está él hoy día mostrándose que yo soy un Wharton alumni, y por lo tanto va rápidamente, una vez que egresa, a empezar a trabajar con el padre. Así que se va a integrar a esta compañía, Elizabeth Trump and Son, y va a comenzar, en el fondo ellos construían viviendas de clase media, y Donald ahora va a tener una idea de cambiar el negocio y se va a decidir instalar en Manhattan. Y por lo tanto, este joven de Queens ahora aparece el año 71 en Manhattan, donde va a empezar a participar de algunos negocios inmobiliarios, entre ellos desarrollar la Penn Central, y posteriormente va a sacar de la quiebra al Hotel Commodore, que se va a convertir ahora en el Grand Hyatt, y por lo tanto recuperar ese auge de la ciudad de Nueva York. El padre va a estar muy orgulloso porque ha desarrollado unas nuevas dimensiones y va a empezar a aparecer como un empresario exitoso dentro de esta compañía que era de la familia. Y por lo tanto van a aparecer los dos juntos, y en esto, en los años 70, final, digamos, el año 76, va a conocer a Ivana Selinovka, que después va a ser Ivana Trump, con la que rápidamente el año 77 va a contraer matrimonio y va a empezar a formar una familia. Ella era una modelo, además era esquiadora, entonces ahí se conocieron, y evidentemente esto le va a adquirir o le va a sumar glamour a este empresario ahora en Nueva York. Van a ser Donald Jr. y van a constituir, van a empezar a formar su familia, y van a además empezar a aparecer, debido a que él tiene una cierta presencia pública, en los distintos, podríamos decir, revistas que hoy día ya prácticamente han desaparecido, pero todas estas revistas de la vida de la socialité en general. Entonces van a ser Donald Jr. el 77, Ivanka el 81 y Eric el 84. Y además se van a mostrar como una familia exitosa, como una familia feliz, y efectivamente Ivanka le va a dar un cierto glamour. Va a aparecer ya cercano a ciertas campañas, ya en este caso a la campaña de Ronald Reagan en el año 80, y por lo tanto como empresario exitoso, inmiscuido en la política, y aquí podemos ver cómo se fotografía con una paloma, o sea, era una persona que siempre buscó generar opinión a través de la fotografía. Así va a inaugurar el año 80 este nuevo Grand Hyatt de Nueva York, y va a ser parte de este renacer de Nueva York. Un momento emblemático
85 va a ser el año 82, donde inaugura su famosa Trump Tower, que está al lado de Tiffany, es decir, en la Quinta Avenida. Comienza esta construcción de este edificio que hoy día es uno de los emblemas, podríamos decir, de la caminata en la Quinta Avenida. Además, se va a preocupar Ivanka de toda la decoración, va a ser traer un mármol rosado, digamos, del exterior, y va a preocuparse de cada uno de los detalles, y esta mezcla del mármol rosado con el dorado, básicamente, va a mostrar un interior que provoca y que quiere comunicar poder, y poder económico. El año 83 se va a comprar el New Jersey Generals, un equipo que estaba bastante mal, y va a meterse también en algo muy popular que es el fútbol americano, y por lo tanto esto va a sumarle popularidad. Y van a comenzar a aparecer más Trump Building, y evidentemente va a ser visto como un empresario que dentro del real estate va a comenzar a hacer una carrera visiblemente exitosa. Así, el año 85 se va a comprar esta mansión en Florida, en Miami, una mansión que había pertenecido a una millonaria que era Marjorie Merriweather, ¿ya? Y que efectivamente estaba en ruina. Él la va a comprar y juntos la van a remodelar con Ivana, y se va a convertir en esta casa en Palm Beach que se llama Mar-a-Lago, ¿ya? Que es la famosa casa donde él hoy día incluso recibe a nivel como presidente también, y hace eventos y recibe a los distintos, digamos, representantes de distintos países. Además, se va a mostrar como alguien solidario y va a decidir, por ejemplo, entre otras cosas, hacer y donarle a Nueva York una pista, digamos, de patinaje en hielo. Va a inaugurarla, va a aparecer cortando cintas, sin ser político ni gobernante, un empresario que es parte del renacer de Nueva York. Y todos sienten de alguna forma que Nueva York se vive mejor desde que las empresas Trump están ahí. Luego va a aparecer publicando libros de autoayuda, que además se van a convertir digamos, en bestseller, y se va a mostrar al mundo como: yo he hecho dinero, no tener vergüenza de sentirse orgulloso del dinero. Literalmente, Trump es un plutócrata, siempre ha sido alguien que le gusta el dinero, y eso es lo que él va a mostrar. Y se va a rodear de celebridades. Aquí está con Andy Warhol, pero aquí lo tenemos con Ben Johnson, la Melanie Griffith, con Michael Douglas, ¿ya? Con Rod Stewart, ¿ya? Entonces, básicamente, él va a intentar mostrar este éxito económico a como de costa. Y aquí va a aparecer en su helicóptero, en sus aviones, en su mansión, ¿ya? Con sus autos que ha adquirido, y evidentemente con sus proyectos inmobiliarios. Y justamente con ese éxito va a decidir comprarse el Hotel Plaza, y le va a encargar a Ivana, y ella va a ser la administradora del Plaza, y esto le va a dar como un cierto estatus. Y luego va a incurrir en Atlantic City con los casinos, y va a ingresar en un nuevo negocio que va a ser, y su objetivo va a ser convertir a Atlantic City en una nueva Las Vegas, ¿ya? Y es más, superar a Las Vegas. Y va a ingresar en este negocio de los casinos, y va a tener este glamour junto a su mujer, donde se va a acompañar de celebrities, Michael Jackson, ¿ya? Y se le va a ocurrir, entre otras cosas, contratar a Mike Tyson para protagonizar en vivo carreras en sus, digamos, peleas en sus casinos. Y esto evidentemente lo va a hacer codearse con todos los celebrities, podríamos decir, del mundo americano. Oprah, aquí está con Jack Nicholson, aquí está con Jack Nicholson y Warren Beatty, con Madonna, en fin, y obviamente que Mike Tyson va a estar feliz trabajando con Trump, porque esto lo va a hacer inmensamente millonario. Y por lo tanto van a organizar carreras, y Trump se va a mostrar como no solamente un billonario, sino que como el que tiene el as en la manga. Va a decidir incluso comprarse Eastern, y va a reinventar la compañía poniéndole Trump, y la verdad es que va a inaugurar con bombos y platillos, pero a los 15 meses va a terminar quebrando. Esa es una de las compañías que quiebra. Luego se va a comprar otro casino, que va a ser el Taj Mahal, que también va a ser un negocio que va a ser una transacción compleja, y que nuevamente va a tener los celebrities, pero finalmente va a terminar también quebrando. Así que aquí van a venir estas historias de quiebra que van a mostrar, podríamos decir, esta fase de este empresario que fracasa y que se vuelve a inventar, y por lo tanto va a volver a presentar un libro de autoayuda de este sobrevivir digamos, en la cima. Y se va a tratar de mostrar con su familia, con sus padres, digamos, viajando en la Plaza Roja, se va a fotografiar, pero rápidamente van a empezar a circular ciertas
digamos, rumores respecto a sus infidelidades, potenciales infidelidades, y la prensa amarilla principalmente va a estar muy preocupado de que además se la había visto con una modelo, particularmente con Marla, y esto va a ir apareciendo en la prensa y finalmente va a terminar divorciándose de un divorcio muy bien negociado. La mejor que quedó fue Ivana, que le pagó cantidad, $1 billion blow up, y efectivamente esto va a ser parte de la prensa amarilla por todas partes. Y Marla se va a empezar a aparecer ya definitivamente en su vida, y cuando él ya se divorcia, se va a terminar casando también en segundas nupcias en 1993 con Marla Maples. ¿Ya? Así que aquí va a quedar ella embarazada, van a tener una niñita que va a ser Tiffany el año 93, pero siempre Ivana va a ser su regalona, su hija mayor, va a aparecer. Además, él va a empezar a aparecer en algunas series, ¿ya? Y por lo tanto era un hombre mediático y va a seguir construyendo cantidad de torres. Aquí están las torres Trump del 2001, el Trump Place, posteriormente Trump International Hotel and Towers en Columbus Circus, posteriormente va a salir de Nueva York y va a empezar a construir en Chicago, en Honolulu, en Toronto y en Tampa, y va a ir más allá, Atlanta, va a empezar a ver a nivel nacional. Se va a divorciar de su segunda mujer, esta vez ella no va a lograr una tan buena negociación como su primera mujer, pero a pesar de eso va a quedar bastante bien. Trump se va a comprar el concurso de Miss Universo, el que va a manejar él desde el año 96 hasta el 2015, y esto evidentemente lo va a hacer aparecer siempre en este mundo, podríamos decir, de la farándula, ¿ya? Además, en estos años, el año 2000, va a incursionar por primera vez en una idea de hacer algo de política, pero después va a renunciar, y esto va a hacer que los Simpsons lo presenten como, mirando en el futuro, ¿te imaginas si Trump llegara a ser presidente? Ahora, esta misma imagen, después cuando el 2016 se convierta en presidente, va a parecer que los Simpsons venían definitivamente del futuro. Trató de postularse como parte de los candidatos para el 2012, y en esto va a aparecer nuevamente con una modelo con la que se va a conocer en el fondo el 2004, y el 2005 va a contraer una tercera nupcia, ahora con Melania Knauss, que se va a convertir en Melania Trump, ¿ya? Y aquí van a ser su último hijo, que es Byron, que van a ser el año 2006. Va a seguir construyendo, ahora va a entrar en Las Vegas, ya no solamente en Atlantic City, sino que ahora también en Las Vegas, y va a ir incluso a nivel internacional. Va a construir en Panamá, incluso en Dubái, ¿ya? Y va a aparecer incluso en Bajo México y en otros lugares. Va a organizar un Trump Tour, o sea, también en el fondo va a incursionar no solamente en el fútbol americano, sino que además va a instaurar una serie de clubes de golf que van a ser vistos, estos Trump Thornberry, que incluso a nivel en Escocia tiene 2 campos que son considerados de los mejores campos de golf de Escocia. O sea, él quería tener lo mejor y meterse en el mundo internacional. Incluso va a ganar una estrella en Hollywood, o sea, en el paso, en el fondo, de las estrellas de Hollywood. Y aquí vemos cómo, de alguna manera, sigue publicando libros de autoayuda, algunos con coautores, otros solo, y efectivamente esta idea de pensar en grande y tal y cual negocios para la vida. Y en eso va a cerrar un acuerdo con NBC para hacer un reality que se llama The Apprentice, que va a tener varias temporadas del año 2004 al año 2015, donde definitivamente deciden no renovar el contrato porque ha decidido ir a la presidencia. Entonces aquí vamos a ver que en el fondo distintos empresarios compiten en el fondo por un contrato en sus empresas. Incluso va a sacar un modelo tipo, podríamos decir, Ken de la Barbie, con su figura, ¿ya? Es más, se va a codear con todos, con los políticos, ¿ya? Incluso va a participar en el fondo los concursos de talento, ¿ya? Aquí se va a codear con Schwarzenegger, o sea, con el mundo político, va a sacar incluso una especie de Monopoly, un juego para poder aprender a ser buen empresario. Va a aparecer en la película, digamos, Nuestro Angelito, no me acuerdo cómo se llama, bueno, va a aparecer en varias películas de Hollywood, que efectivamente lo van a poner y en series en el fondo de Nanny y otras más. Y en eso está este empresario cuando de alguna manera se refiere a que lo único que le faltaba a Trump
era participar en la política. Había intentado esto de participar dentro del Partido de la Reforma, luego había participado y contribuido a las campañas tanto de los demócratas como de los republicanos, y eso explica las fotos con los Clinton, entre otras cosas. Pero justamente en este periodo él va a ser parte de los que va a poner en duda el origen del presidente Obama, y eso de alguna manera también va a decidirse finalmente ir a la política y romper su contrato con NBC para su reality show. Así que así el año 2016 va a aparecer incluso dentro de la revista Forbes como el número 324 persona más rica del mundo y el 113, o sea, tampoco de los más millonarios de Estados Unidos dentro de este ranking Forbes. Pero va a lanzar su candidatura. Finalmente los republicanos lo van a terminar apoyando, y la verdad es que ya va a comenzar con sus frases polémicas desde el comienzo. Aquí es muy divertido cuando dice, es muy difícil para ellos atacarme porque yo soy muy buen mozo, ¿ya? O sea, él mismo dice esas cosas con una espontaneidad que incluso llama la atención, y además va a decir frases tan desatinadas como cuando México manda a su gente, no manda a la mejor gente, ¿ya? Entonces esto lo va a hacer que de alguna manera esto sea visto como racista. Es más, va a decir frente a sus candidatos republicanos, cuando todavía va por la candidatura, mírenle en la cara, o sea, definitivamente cualquiera votaría por mí y no por ellos. Así que así van a surgir estos trumpismos, ¿ya? Estos como desatinos que de alguna manera dan un poco vergüenza ajena. Pero el 2015 va a ser finalmente el candidato por los republicanos, y aquí parecía que los Simpson definitivamente habían visto el futuro. Así que va definitivamente a aparecer con frases de gran polémica. Y aquí él va a decir que lo que le pasa a la prensa es que no lo quieren porque él no es políticamente correcto, y él va a decir, yo no tengo tiempo para ser políticamente correcto, ¿ya? Y es más, dice, si no fuera por mí, nadie estaría hablando de la inmigración ilegal. Y por lo tanto, el primer ataque que le van a hacer a Trump cuando es candidato es que es un racista, ¿ya? Y que efectivamente también es en el fondo los movimientos femeninos van a aparecer contrarios a él. La campaña va a ser una campaña donde por primera vez se va a ver violencia a nivel de Estados Unidos, de irse a las manos en las distintas convenciones, pero finalmente sus rivales se van a quedar fuera y va a ser él nominado en la convención republicana el año 2016 junto a Mike Pence para ir a las elecciones. Rápidamente van a empezar a aparecer una serie de fake news en torno a su persona, lo que va a mostrar que la prensa no estaba contento. Él va a hacer un fideicomiso, va a entregárselo a sus hijos, y es más, va a aparecer tuiteando. El Twitter va a ser su gran herramienta, donde va a plantear, han dicho que yo he quebrado, pero yo nunca he quebrado, lo que pasa es que yo he usado la legislación vigente para mi beneficio. Y efectivamente la elección del 2016 sorprendió a todos. Y sorprendió a todos porque todas las encuestas decían que ganaba Hillary, y sin embargo fue Trump el que se convirtió en el presidente. No teniendo mayoría en el sentido del voto popular, va a tener menos, pero sí va a ganar a través de los electores, va a lograr convertirse en el presidente número 46 de los Estados Unidos. Y va a lograr además recuperar las dos cámaras para los republicanos. Con esto se va a convertir en el presidente de mayor edad, 70 años, y en el presidente más rico que ha llegado a, digamos, a la Casa Blanca. Rápidamente se va a juntar con Obama, que no estaba nada de contento, nadie estaba contento en el mundo demócrata de esta elección, menos con la figura digamos, que representaba a Trump. Era este hombre mediático, este hombre de la farándula que de pronto se convertía en presidente. Va a ser establecido por el Times como, en el fondo, persona del año, y hablando del presidente de los Estados Divididos de América. El Financial Times también lo va a nombrar persona del año, y vamos a ver que la revista Forbes lo va a terminar nombrando, digamos, la segunda persona más poderosa del mundo después de Putin y antes de Angela Merkel. Se lo van a poner en las ligas mayores. Así que va a ser esto, en el fondo, nominado ya como el 45 presidente de los Estados Unidos el día 20 de enero del 2017. Y evidentemente, rápidamente van a empezar las investigaciones en torno a todas sus empresas, sus fundaciones, y va a aparecer en la prensa la idea
idea de que es una figura dominada por Putin. Es más, va a aparecer este meme del triunvirato, que en ese minuto no estaba Boris Johnson, pero hoy día pareciera ser que tenían también la bola de, digamos, de cristal para ver el futuro. Sí, es un personaje complejo porque es pensamiento hablado y pensamiento tuiteado, y básicamente está tuiteando todo el día. Y lo primero que va a hacer Trump es ir en contra de todo el legado de Obama, esta idea de, en el fondo, Trumping Obama, como aparece en este libro, borrar su legado. Y Obama, que había intentado dejar escritos los libros de historia, va a ver también con podríamos decir, con una desazón profunda, cómo su legado comienza a caerse. Desde ya va a terminar con el famoso Obamacare, que aquí voy a usar hartas caricaturas porque creo que muestran mucho mejor la realidad, y por lo tanto va a sacar esta ley. Por otro lado, Obama se había acercado y había terminado, había logrado un deshielo en la relación con Cuba, y es más, esta caricatura muestra muy bien un poco cómo por primera vez Estados Unidos comenzaba a conversar con Cuba. ¿Y qué va a hacer Trump? Dice, no, yo no voy a conversar. Obama había logrado acercarse a Irán. ¿Y qué va a hacer Trump? Dice, no, yo no me voy a acercar a Irán. Y por lo tanto va a terminar, en el fondo, con este acuerdo nuclear. Y básicamente lo que hace Trump es quemar, incinerar todo este legado, que era lo que iba a hacer pasar a Obama literalmente a la historia. ¿Ya? Va a retirarse del acuerdo transpacífico de cooperación económica y va a decidir centrarse hacia adentro. Un New Deal, otra vez, Estados Unidos para los americanos. Va a prohibir que varios países, en el fondo, viajen hacia los Estados Unidos, diciendo que, en el fondo, son naciones que son enemigas y que son parte y que ayudan al terrorismo. Y por otro lado, va a iniciar una serie de desregulaciones y de cortes de impuestos, que incluso va a cortarle los impuestos corporativos y personales a aquellos que, a nivel ideológico, podríamos decir, incluso los súper ricos. Y esto, evidentemente, va a causar, sobre todo en el mundo ideológico más de izquierda, una rabia profunda. ¿Ya? Va a terminar también con esta ley Dodd-Frank, ¿ya? Que había puesto restricciones a los bancos después de la crisis del año 2008, con lo que les va a dar más flexibilidad para moverse. O sea, básicamente va a ser desregulaciones. ¿Ya? Y lo otro que va a empezar a hacer es a establecer de que le compran a los americanos, y va a establecer además prebendas especiales para las empresas que se habían ido de las ciudades americanas industriales y que se habían instalado en otros lugares. Le va a dar beneficios tributarios, económicos, para que vuelvan a Estados Unidos y que contraten a americanos. Y esto va a hacer que incluso él cree estas Economic Opportunity Zones, incluso para el mundo afroamericano, lo que le va a dar incluso un electorado importante dentro del mundo afroamericano y también del mundo latino, cosa que generalmente los presentan como si fueran absolutamente los enemigos de Trump. Aquí está este libro de Horace Cooper que habla de How Trump is Making Black America Great Again, o sea, esa idea de America Great Again, no solamente para el mundo del interior, para ese mundo blanco, ese mundo, podríamos decir, tradicional, porque Estados Unidos es un mundo inmensamente tradicional que por primera vez va a tener una voz. Va a ir en contra de todas las ideas del calentamiento global, incluso va a abrir el refugio ártico para la extracción de petróleo, lo que le va a causar grandes críticas a nivel mundial, y va a plantear que él no cree en el fondo en el calentamiento global, y aquí vemos cómo en el fondo va a decidir literalmente jugar golf con el mundo, como muestran aquí. Y eso lo va a hacer salirse del Acuerdo de París, lo que obviamente le quita poder, porque Estados Unidos es un país muy importante. Y va a plantear que todas estas cosas son mentiras, son ignorancia y que es una anticiencia. Va a decidir cambiar el rol de Estados Unidos de una democracia liberal con valores en el fondo internacionalistas hacia centrarse hacia adentro y poner a América de nuevo. Va a empezar a poner aranceles de exportación para fomentar incluso la industria interior, y más, le va a poner aranceles a distintos productos de lo que había sido en el fondo los acuerdos de libre comercio que se tenían. Evidentemente que además no va a tener ningún problema en decirle, en el fondo, a Israel que Estados Unidos va a reconocer a Jerusalén como la capital. Y esta alianza con el mundo judío siempre había estado, pero ahora lo va a decir en forma abierta.
¿ya? Por otro lado, va a anunciar que va a terminar abandonando todos los tratados de las fuerzas nucleares que habían hecho con Rusia, y por lo tanto con Putin va a tener una relación de amor y odio en forma permanente. Una de las cosas que lo va a poner inmediatamente sobre la mesa como la idea de imponer el odio va a ser que va a terminar de terminar la construcción. El muro había comenzado antes de Trump, eso hay que decirlo, y él de alguna manera va a plantear que todos los inmigrantes indocumentados no pueden entrar, y va a propiciar el desarrollo mayor de este muro. Y esto va a causar que muchos sean contrarios, y aquí va a haber un doble discurso, porque por una parte van a poner énfasis en ver el muro que está construyendo Trump, pero por otro lado no van a ver que el propio México tiene un muro con Honduras, por ejemplo, ¿ya? Entonces, básicamente va a comenzar con la idea de deportar a todos los ilegales. Y aquí va a aparecer tanto el New Yorker como el Times, con esta, portadas que son obviamente un montaje, pero que muestran esta idea, porque esta foto nunca fue, son dos fotos hechas. O sea, podríamos decir que incluso las portadas que van a establecer son parte de la creación de este relato emocional, que evidentemente además muestra a los migrantes marchando hacia Estados Unidos y que muestran a un Estados Unidos cerrado por culpa de Trump. Y es más, esta idea de que el país de las libertades queda expulsando literalmente a la Estatua de la Libertad. Por otro lado, va a poner un veto migratorio a algunos países y luego va a agregar algunos más, enfrentándose incluso en forma directa con Venezuela. Y ahí, por lo tanto, esto lo va a acusar de racismo, ¿ya? Y incluso vamos a ver que su postura conservadora con respecto a la idea del aborto le va a cortar todo el financiamiento estatal a varias organizaciones vinculadas con el control de la natalidad y literalmente con el aborto. Esto va a hacer que los grupos pro-life lo apoyen. Por otro lado, aquí vamos a ver que el tema de el Planned Parenthood, que es esta institución formada por Margaret Sanger, era una institución que inicialmente se llamaba The Negro Project, porque básicamente la idea era abortar a los negros, para que un poco ella era una racista en sí, y eso es lo que han levantado. Por una parte, algunas mujeres son contrarias a esta idea del no free choice, y por lo tanto se levantan en contra de Trump, pero otras mujeres también terminan apoyando a Trump. Incluso grupos, podríamos decir afroamericanos, terminan hablando en contra del Planned Parenthood porque dicen que es en sí una institución racista. Entonces, aquí hay que comprender que hace mucho rato todo el tema del racismo y de las minorías había estado empapado de, en el fondo, un sesgo ideológico de izquierda profunda. El movimiento Black Lives Matter había surgido antes de lo que vemos hoy día y de la muerte de George Floyd, mucho antes, de hecho. Es más, estas son ilustraciones, fotos de hace, del comienzo del gobierno de Trump y más incluso, donde aparece este Black Lives Matters, y que además dice left roots, o sea, raíces de izquierda, y la frase que dice aquí, nothing to lose but our change, no es más que una frase del Manifiesto Comunista de Karl Marx. Por lo tanto, aquí la idea de los viejos emblemas de las acciones antifascistas y de los rojos, en el fondo, de las ligas comunistas, se van a reinventar en este nuevo mundo donde las ideologías vuelven a aparecer. Trump además se ha manifestado ser partidario de, en el fondo, la interpretación de la segunda enmienda que permite, en el fondo, la libre tenencia de armas. Y además se ha mostrado un poco desafiando a los globalistas, aquellos que quieren un gobierno internacional, y desafiando a las organizaciones internacionales, particularmente diciendo que Estados Unidos no tiene por qué financiar toda la OTAN. Y si quieren que Estados Unidos los defienda, tienen que ponerse de su bolsillo. Además, va a recrudecer en cierta manera los ataques en Siria y por otro lado también en Afganistán va a aumentar un poco la dotación y no va a tener problema en decir que si hay que atacar militarmente a Venezuela, él lo va a hacer. Y en eso va a entrar en una pugna comercial
con China, en esta guerra, podríamos decir, comercial, donde aquí vemos como Napoleón llamando a la guerra, donde esta guerra tarifaria va a ir de un lado para otro y se va a convertir en una especie de nueva guerra fría, pero ahora contra China. Y es más, la Estatua de la Libertad agarrando al dragón del cuello y diciendo que no va a aceptar a Huawei y la lucha por la presencia en el mercado americano. Y en eso estaban, peleando básicamente sobre estas cosas, Estados Unidos centrándose en el interior y viendo cuál de las dos potencias iba a salir. Básicamente Trump estaba intentando ganar tiempo, sabiendo que China está creciendo a un nivel muy grande, ganar tiempo a Estados Unidos para reactivarlo y poder evitar que China le quite definitivamente la primacía a nivel mundial. Como vemos aquí, The Economist está diciendo que estaba literalmente minando el comercio internacional. Él le había entregado, en el fondo, la administración de sus empresas a sus hijos, y en este momento justamente comienzan a aparecer escándalos. Por una parte, una actriz porno dice haber tenido una relación con él, por otro lado, James Comey dice que tiene ciertos secretos, y comienzan todas estas portadas respecto a su vida y en el fondo a poner en duda. Trump además, para el mundo internacional era visto como alguien complejo. Aquí está con Macron, que no le tenía para nada buena, evidentemente que con el Reino Unido siempre fue más cercano, y en el caso de Boris Johnson son bastante amigos, e incluso se han reído mucho que los pelos rubios, bastante desordenados, son como parte de la misma cosa. Los dos son mediáticos, tienen una serie de puntos en común. Incluso todos tuvieron hasta temían cómo se iba a comportar en su encuentro con la realeza, ¿ya? Pero una de las relaciones más complejas ha sido con Putin. Con Putin de alguna manera son amigos, después no son amigos. Putin va a llegar a decir que las relaciones con Estados Unidos son más tensas que incluso en la Guerra Fría. Por otra parte, el Times dice que son bastante parecidos, que son bichos similares en alguna manera. Y en eso va a aparecer su relación con Corea. Y va a lograr algo que nadie había logrado. O sea, definitivamente va a lograr juntarse con Corea del Norte, y es más, va a lograr la portada que hubiese querido cuánto presidente americano antes, y en el fondo va a decir erráticamente, por una parte, que es un loco primero, y posteriormente decir que es simpático, en fin, esas cosas tan espontáneas que tiene Trump. Además va a hacer cosas espontáneas como recibir a Japón con su hija, ¿ya? Y es más, inmiscuir a su familia en la política también internacional. Es decir, su cercanía con Israel evidentemente también va a causar roncha. Y obviamente que con China era el conflicto más importante. Y en eso estaba, creyéndose incluso más buen mozo de lo que siempre se creyó, y obviamente publicando nuevos libros, y además los índices económicos iban con él. La confianza había mejorado, ¿ya? Los pequeños negocios habían logrado despegar de cierta forma. Podríamos decir que incluso la inversión había despegado. El crecimiento también había logrado despegar y tener una cierta estabilidad que no había logrado. La bolsa no miente y el Dow Jones había ido literalmente para arriba. El desempleo había bajado. Había logrado crear nuevos empleos dentro de la manufactura. Había logrado bajar el déficit fiscal, que era parte de esta historia. Y además había logrado lo increíble, que ya no le cayera tan mal a tanta gente, y había logrado tener una popularidad similar a la de Obama. El crecimiento definitivamente iba todo muy bien. Y en eso él lanza su campaña para ser reelecto para el 2020, se iba a enfrentar a Biden, que era probablemente el candidato, todavía no estaba claro, ahora sí lo tenemos claro, y aquí van a aparecer este acercamiento con Ucrania, donde le habría pedido que investigue al hijo de Joe Biden, Hunter, y eso evidentemente lo va a acusar de podríamos decir, como, digamos, de corrupto, y Nancy Pelosi va a liderar un proyecto para hacerle un impeachment. Y evidentemente que el impeachment le va a golpear, va a tener que defenderse profundamente y va a terminar pasando esa prueba. Y es más, va a aparecer con mucho orgullo diciendo, pasé, así que no sigan buscándome. Y en eso va a estar cuando aparece el coronavirus. Y el coronavirus, rápidamente Trump va a plantear que es dudoso
que China tenga tan pocos contagios. Es más, va a hablar directamente del virus chino y muchos van a acusarlo por lo mismo de racista y él va a decir, a ver, momento, ¿pero el virus viene de China o no viene de China? ¿Ya? Y es más, aquí lo van a acusar de las muertes, van a utilizar digamos, la situación del coronavirus, sobre todo políticamente, para culparlo de las muertes. Y entendamos que en un sistema federal, el gobierno federal no tiene el poder de actuar sobre los distintos estados. Cada estado tiene sus propias políticas e incluso algunos van a plantear cuarentenas por lugares y por periodos, pero principalmente el mundo más radicalizado de izquierda va a llamar incluso a que es necesario una hibernación, ¿ya? Esta idea de stay home, y entre tanto la pelea por la vacuna, la investigación, que evidentemente es algo que nos es muy cercano a nosotros también, porque estamos absolutamente en la misma. Y en eso Trump va a aparecer culpando literalmente a la OMS, de hacer mal su trabajo y además de ser el director de la OMS un electo hecho, digamos, puesto ahí por China y por lo tanto de corrupción y no va a tener ningún problema en cortar el financiamiento. Y es más, entre tanto, estas cuarentenas, el desempleo va a empezar a crecer y de alguna manera esta situación va a cambiarle el panorama que venía bastante bien económicamente. El desempleo se va a disparar, algo que es similar a muchas de las cosas que están sucediendo en muchas partes del mundo. Los subsidios, en el fondo, los de desempleo van a ser utilizados ya desde mayo en forma masiva y aquí vamos a ver cómo de alguna manera la caída va a empezar a mejorar y la bolsa va a empezar a recuperarse y por lo tanto pareciera ser que esto podría ser una V corta. El gran punto es que no tiene todo el tiempo que él quisiera para que la economía se recupere. Y esta carrera, que parecía una carrera corrida para ser, digamos, el ganador de las próximas elecciones, hoy día no queda claro. Y ahí es donde la izquierda va a arremeter, la izquierda ideológica potente, con mucha fuerza, utilizando todos los movimientos de las minorías y el ataque, acusándolo de racismo, va a levantar una serie de protestas violentas, que para nosotros aquí en Chile parecieron un déjà vu, porque efectivamente el modus operandi ha sido exactamente el mismo que se ha dado y que vimos primeramente como conejillo de India nosotros en nuestro país. Así que revueltas en Los Ángeles, Washington, San Paul, Atlanta, Nashville y varios lugares. Es más, la muerte de George Floyd, que posteriormente aparecieron videos que las cosas no eran como parecía, levantó un movimiento antirracista a nivel mundial. Hubo movimientos incluso en los Países Bajos, hasta en Grecia, el Reino Unido, incluso aquí. O sea, básicamente esta idea de este mundo ideologizado, unitario, bajo una misma, aquí vemos esta protesta en Estados Unidos y en el centro, si ustedes se fijan bien, lo que vemos es una bandera que hemos visto muchísimo puesta aquí, una bandera que no es ancestral, sino que la inventaron ayer. ¿Ya? Pero básicamente frases que ya nosotros las veíamos en nuestros rayados, el ACAB, estos movimientos antifas, all CAP are bastards, algo que nosotros vimos rayado en nuestras calles que parecía ser algo de un movimiento internacional y que sí, lo era, lo es. ¿Ya? Y efectivamente él ha estado atacando y él no ha tenido ningún problema de llamar terrorismo a lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos. Y ha tenido que estar aplacando y aquí vemos todos estos movimientos frente a la Casa Blanca y que evidentemente han complicado su tiempo. Él no ha tenido problema de acusar a CNN de ser, digamos, condescendiente con la violencia y es más, de apoyar institucionalmente, literalmente, la violencia. Y aquí ha estado, en el fondo, visitando los distintos lugares. Hoy día mismo estuvo en una visita y no va a tener problema, incluso desde su postura conservadora, de aparecer con Biblia en mano, en el fondo llamando a la paz. En un Estados Unidos donde el mundo conservador y el mundo religioso es inmensamente importante. Y aquí vemos cómo incluso aparecen, terminen con el racismo, terminen con los policías racistas, y vamos con la revolución comunista en un partido laborista progresivo, o sea, esa idea de progresista, podríamos decir. Y aquí vemos cómo esto incluso se va hacia Australia, ¿ya? No Pride in Australia, genocidio, o sea, la idea de el racismo llevado incluso a otros lugares. ¿Ya? Esto lo queremos hacer que esto sea ingobernable, esto es literalmente guerra. Así que Trump, que estaba listo,
listo para ser electo porque iba muy bien, les vino perfecto al mundo no solo democrático, sino al mundo de izquierdas, porque dentro del mundo demócrata podríamos decir hay un mundo más de centro, pero el mundo se ha ideologizado hacia las puntas y esa extrema izquierda está inmensamente feliz y evidentemente el candidato que va detrás y que de alguna forma puede hacerle collera en este minuto a Trump es Biden. Y obviamente que aquí vamos a ver cómo, por una parte, aunque la aprobación fue subiendo, también la desaprobación debido a la crisis también va a aumentar. Y en eso en agosto, 17 al 20 de agosto, tuvimos la convención demócrata, donde finalmente apareció Joe Biden como el candidato, que evidentemente tuvo el espaldarazo de Obama, así que aquí está Obama presente, y luego el 24 al 27 de agosto, la convención republicana, donde Trump aparece como obviamente el candidato. Y aquí vemos que las encuestas, hoy día, y tuvimos ahora el fin de semana en el Mercurio varias encuestas, todas las encuestas hoy día dicen que gana Biden. Es más, para la elección anterior todas decían que ganaba en fondo Hillary Clinton. Lo que sí ahora los encuestadores dicen que han mejorado su sistema. Ahora está la del New York Times. El New York Times es definitivamente un periódico que se define anti-trumpista. Y por lo tanto vemos que aquí gana, pero en otras está un poco mejor, ya tiene más cantidad, porque en la anterior, la New York Times, tiene 36%. En esta igual aparece por debajo con un 47%, pero aquí aparece en el fondo un porcentaje de gente que no se ha decidido. Y esto es bastante emblemático, porque si nosotros vemos esto, si cualquier estado decide cambiar su postura, por estado pequeño que sea, la elección completa cambia. Entonces, definitivamente pareciera ser, por lo que dice la opinión pública, que Trump está un poco fuera, digamos, de la posibilidad de ser electo. Sin embargo, los dados no están echados. Es un personaje complejo, sí, sin lugar a dudas, un personaje que nos complica en muchos aspectos. Yo siempre digo, es impredecible. David Hanson dice que es un personaje que habla con la verdad, que además no tiene pose, nunca ha querido cambiar ni siquiera su acento de Queens, y eso hace que mucha gente que se sentían voces de alguna manera olvidadas, mucha política principalmente de Obama y de los demócratas habían ido por las minorías, pero había una gran mayoría en el centro de Estados Unidos muy olvidada. Esa mayoría constituida por hombres y mujeres blancos, que básicamente no tienen prebendas especiales porque no están cubiertos por lo que se llama hoy día la discriminación positiva, que se sentían postergados y que de alguna manera encontraron en Trump una voz. Bueno, ese es el mundo que vamos a ver que si se define o no por él, porque evidentemente que la situación económica de hoy cambió bastante el escenario. Aquí está el código QR para que todos saquen sus fotos para poder contestar las encuestas y vamos a ir a las preguntas, si es que las hay. Yo me apuré bastante porque tenía hartas slides, pero quería me habían puesto una cantidad de tiempo y creo que cumplí, lo que estoy impresionada de mí misma. Ahora a las preguntas que escribieron en el chat. Aquí tengo una. Dice, hoy se vive una especie de nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Sí. ¿Es esto solo una lucha de poder por la hegemonía mundial o hay algo más? Sí, a ver, es las dos cosas. La hegemonía mundial, sin lugar a duda, es algo que China hace rato que viene desafiando. Y es más, los analistas políticos siempre planteaban que máximo 25 años más China superaba a Estados Unidos. Y por lo tanto eso implica una nueva visión, porque comprendamos que China no es Occidente. Cuando nosotros hablamos de la globalización, nosotros entendemos la globalización hecha desde Occidente. Y Occidente tiene ciertos parámetros. Nosotros hablamos de derechos humanos, ¿ya? Nosotros creemos en el valor de la persona humana, pero Oriente no tiene los mismos valores. El valor de la vida no es el mismo en Occidente que en Oriente. Básicamente, la cultura china es una cultura distinta, donde tal y cual el valor de la vida no es el mismo. A esto hay que agregar que China es
definitivamente un bastión del mundo comunista, un mundo comunista donde no hay libertad política, donde además es un comunismo que solo los chinos pueden lograr hacer convivir el comunismo con el capitalismo, un capitalismo de Estado. Pero cuando tenemos un capitalismo de Estado no hay libertad política, por lo tanto, no es un mundo democrático. La globalización no solo pone en primera plana podríamos decir, los derechos humanos, sino que también el concepto de democracia. Así que sí, es una lucha por la hegemonía, pero es una lucha de visión de mundo y podríamos decir de modelo. Un mundo que desde China se acerca bastante a lo que planteaba George Orwell de este gran hermano, que además los chinos tienen una tecnología increíble y ellos mismos han estado implantando dentro de China un control de su población desde los celulares, que básicamente se parece muchísimo a esto que planteaba George Orwell de este gran hermano que te observa y te conoce y que sabe todo lo que tú haces. Si el Estado sabe todo lo que tú haces y controla todo lo que tú haces, tu libertad queda absolutamente mermada. Y básicamente hoy día estamos viviendo un mundo que se ha polarizado en ideología y que es definitivamente este concepto de más Estado o más individuo, de más libertad, y podríamos decir dentro de la ideología de izquierda, más igualdad. Y cuando hablamos de la igualdad, es una igualdad básicamente material, ¿ya? Porque no es ni siquiera una igualdad ante la ley, porque el mundo de las izquierdas plantea de que, como diría Orwell también en La granja de los animales, hay algunos más iguales que otros. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la postura de Trump respecto al movimiento Black Lives Matter? Bueno, él considera, y ese es el punto, que Trump no tiene pelos en la lengua, no tiene tiempo, dijo él, para ser políticamente correcto, y él dice las cosas pan pan vino vino. Él dice que esto es un movimiento marxista, de izquierda, que está utilizando los movimientos, digamos, raciales, las minorías raciales, las minorías, podríamos decir, sexuales, en fin, y que este marxismo cultural ha penetrado en todas las partes. Y que además las formas que ocupan esta violencia callejera, él no tiene problema en llamarlo terrorismo. Hoy día estamos en un mundo en que ha cambiado todos los términos, que se llama terrorismo a lo que no es y que no se le da el nombre de terrorismo a lo que sí es. Y efectivamente Trump ha entrado directo, como él siempre lo hace, diciendo esas cosas. Y evidentemente que esto ha causado, sobre todo en un mundo que está viendo que esto no es solamente Estados Unidos, esto es mundial. Para nosotros se nos hace más sensible todavía, porque cuando vimos lo que estaba sucediendo después de la muerte de Floyd en Estados Unidos, bajo este movimiento, con esa bandera, nos dimos cuenta que era básicamente lo mismo que estábamos viviendo nosotros de tiempo antes, nos pareció un déjà vu. Y sí, es un déjà vu, porque precisamente es parte de un movimiento mundial, donde lo que se pretende es a través de la ideología de izquierda cambiar los modelos, y evidentemente Trump se convierte en la figura y en el país más importante para hacer caer a nivel mundial el modelo. Hay toda esa tendencia de este globalismo que pretende poner esta realidad impuesta, esta única verdad aceptada, esto que el propio Axel Kaiser llamó de alguna manera esta nueva Inquisición, donde las libertades de opinión ya no existen porque hay una sola opinión válida, esto que se había instaurado ya dentro de las universidades y sobre todo americanas, donde los profesores ya no tenían libertad de cátedra y eran pasados, y acá también en Chile pasa lo mismo, por de alguna manera pasaban en el fondo a ser investigados y expulsados de sus instituciones si hablaban políticamente incorrecto. Y ahí aparece un Trump que dice abiertamente, yo no tengo tiempo para ser políticamente correcto. Yo digo las cosas como son y las dice. Y eso evidentemente que es una de las cosas que más molesta a este mundo de izquierda progresista, que lo ha convertido. Y si uno mira, como el caso Trump, ha sido lejos el presidente de Estados Unidos más atacado de toda la historia. La figura de Trump tiene muy mala prensa y la oposición se ha levantado como anti-Trump antes de cualquier programa concreto. Incluso algunos republicanos van en su contra. ¿Por qué lo odian tanto? ¿Qué representa? Bueno, representa ese mundo políticamente incorrecto que no ha hecho venia a lo que es este discurso establecido, a esto que ciertas cosas que no se pueden decir, y de alguna manera aparece como aquellos que dicen la verdad, porque hoy día vivimos en un mundo donde la verdad es líquida, como dicen ahí, donde las fronteras se han desdibujado y donde incluso las personas y los alumnos, si nosotros pensamos en los jóvenes tienen esta fragilidad
que se sienten ofendidos por cualquier cosa, y eso tiene que ver con esta cultura que se ha impuesto, una cultura que de alguna manera no quiere que le digan la verdad. Es cierto que hay veces que la verdad duele, pero si la verdad es que si yo estoy gorda, me encanta que me digan, estoy gorda y me pongo a régimen, ¿ya? Pero es más, esta idea de que no nos digan las cosas, porque entonces las cosas no son, y no solo eso, esta idea de que hay que cambiar el pasado para ajustarlo al presente. El pasado no se puede cambiar, el pasado es lo que es y el presente es lo que es porque el pasado fue como fue. Nosotros pensamos como pensamos hoy día porque pasaron muchas cosas antes. Entonces Trump se ha convertido, siendo más allá un personaje que, insisto, es alguien que sorprende porque tiene un comportamiento que no es el propio de un presidente y menos de un presidente de los Estados Unidos. Es más, es impredecible. Uno podría decir que va a decir cualquier cosa, da como esa vergüenza ajena, incluso aquellos que lo apoyan. Aquellos que lo apoyan estaban nerviosos cuando Trump se juntó con la reina Isabel II, porque incluso no saben si se va a comportar bien, porque es pensamiento hablado y dice lo que piensa cuando piensa y como lo piensa. Y básicamente eso es lo que Hanson defiende de Trump. Dice, es un hombre sincero, con el cual dice lo que dice y hace lo que dice en relación a otros que políticamente disfrazan su discurso y después hacen otra cosa. Lo odian por eso, lo odian porque va frontal, porque dice que pam pam vino vino, y eso precisamente a un mundo que ha cambiado la realidad a través de redefinir la realidad completa, es algo que les complica porque les desarma su discurso, ¿ya? Él habla de hechos, es más esa idea del relato y el dato, bueno, Trump lo dice y lo dice abiertamente, pero además lo que más odian es que es un hombre mediático. Y como es un hombre mediático, el hombre de clase media y el hombre de, podríamos decir, estratos socioeconómicos bajos, lo conocen. Y no solo le conocen, le creen y lo ven exitoso y por lo tanto lo votan, ¿ya? Porque entendamos que eso es lo que es absolutamente este showman que aparecía en el reality, este reality man, es el que está diciendo estas cosas y siendo conocido puede ganar. Ya les ganó una vez y por lo tanto eso les complica. Aquí hay otra pregunta. Dice, varios expertos en política de Estados Unidos han expresado la imposibilidad de gobiernos comunistas dado el ADN de la nación. ¿Esto podría cambiar en un futuro cercano? Absolutamente. De hecho, si uno piensa, Sanders no era un demócrata, era literalmente un comunista. Y esto lo vemos, ojo, esto apareció en Estados Unidos, por una parte, y en el Reino Unido. Jeremy Corbyn no es un laborista, es un marxista. Es un marxista. Y definitivamente esa misma postura, es más, ¿por qué Boris Johnson salió? Bueno, Boris Johnson salió por gran mayoría precisamente por lo radical que se puso Jeremy Corbyn. Y un poco lo que nos pasa a nosotros, esa izquierda sensata que existía y que permitía el diálogo, hoy a nivel mundial ha desaparecido. Ha ido desapareciendo y se han ido radicalizando. Entonces, básicamente eso que nosotros vemos en nuestro país es lo que se vio en el Reino Unido, que le dio finalmente la elección a Boris Johnson, y es algo que se está viendo también a nivel americano. Cuando ya las políticas dejan de ser propuestas concretas y pasan a ser antitrampismo, porque no importa lo que yo haga, lo importante es que Trump no salga, no importa que sea bueno para el país, lo importante es que Trump no salga, es algo que mucha gente, sobre todo a niveles medios y niveles de, digamos, incluso de aquellos sectores que son minoritarios, e incluso no minoritarios, sino que más vulnerables en el sentido de incluso el voto latino, siendo que él ha dicho, cuando México manda gente, no manda lo mejor, pero a pesar de esos dichos desubicados, podríamos decir que el mundo latino incluso ha encontrado más oportunidades en el gobierno de Trump. Entonces, es un personaje que es complejo también por esas dimensiones. Ok, otra pregunta. ¿Cuál sería la repercusión económica, política y cultural si Biden se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos, para el mundo y para Chile? Bueno, a ver, yo diría que hoy día cuando Hanson dice que la nueva elección es la lucha entre la barbarie y la civilización, se refiere precisamente a eso. El hecho que gane este mundo progresista va a arremeter un poco esta lucha cultural que ya se ha venido estableciendo a nivel mundial, este marxismo cultural que ha penetrado gramscianamente, podríamos decir, la educación, los medios de comunicación,
y la cultura, va a tener un espaldarazo muy profundo desde los Estados Unidos y va a tener muchas más posibilidades de instalarse. Entonces, Trump hoy día, incluso para nivel chileno, es en el fondo es esa barrera de contención del avance de esta ideología que se ha impuesto y que de alguna forma ha avanzado en forma tan radical y que estaba ahí. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta cuán profundo y cuán internacional y cuán organizado y financiado, y ahí está el punto, financiado. ¿Quién financia? Y ahí vienen las grandes preguntas, que hoy día muchos han hablado de teorías de la conspiración, donde incluso han planteado que figuras como Soros, que Soros ha estado detrás de varias de estas cosas, Soros incluso ha financiado el Frente Amplio aquí. Por lo tanto, esto que parece como, en el fondo, algo no organizado, lo es. Entonces, hoy día la elección americana sí nos repercute a nosotros somos el conejillo de India, cuando nosotros veíamos los primeros afiches, digamos, después de octubre, apareció rápidamente, no son 30 pesos, son 30 años, o sea, era el modelo, pero rápidamente apareció una pancarta que decía: el neoliberalismo nace en Chile y muere en Chile. Y Chile además es emblemático porque Chile fue el único país donde el marxismo fue electo democráticamente y donde además fue derrocado, donde se demostró que la teoría de Marx, que dice que el marxismo es científico e inexorable, no lo es. Y por eso Chile es emblema. Y esa es la razón del por qué aquí todo partió primero. Pero los síntomas y los modos operandi que se han ido dando a nivel mundial son los mismos. Otra más. En el mundo actual, la ideología parece haber cobrado fuerza y estar en un plan activo. ¿Es algo mundial que tiene como niño símbolo a Chile? ¿Qué rol juega Trump y Estados Unidos en esta partida de ajedrez? ¿Es el jaque mate? Definitivamente sí, estamos en una ideología. Yo le digo a toda la gente que conoce la historia que hay que mirar los años 20. Los años 20 fueron años muy ideologizados, justamente después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial significó para Europa principalmente caerse digamos, al cemento sin manos y de cara, eso es, ¿ya? Es un impacto psicológico profundo que permitió que la ideología que ya había logrado triunfar en el año 1917 en la Unión Soviética, instalando la Unión Soviética, tomando el gobierno de lo que había sido el Imperio Ruso para la ideología marxista, desde ahí y desde la Internacional Comunista se intentara extender en el mundo. El año 19 se va a llamar, de hecho Lenin hace la revolución, en fondo radicaliza la revolución en el mes de octubre, porque la revolución rusa tiene dos fases, una fase en febrero del año 17, donde Kerensky se toma el poder y el zar abdica, y digamos, se termina con el zarismo en Rusia y se establece este gobierno provisional, y en el mes de octubre, donde donde Lenin radicaliza la revolución y se toma el poder. Y por lo tanto, cuando termina la Primera Guerra Mundial, el año 19, y se hacen los tratados de paz, el Comintern, que es la Internacional Comunista, llama a los octubres en el mundo, llaman al octubre alemán. La jerga octubre significa exportar la revolución, y varios intentos de tomarse el gobierno de Alemania, que no va a resultar. Dos, digamos, intentos durante el año 20 y 19 en Italia, que se llama el Bienio Rosso. Va a haber un intento en Hungría que sí se va a tomar el poder. Va a haber un intento en Estados Unidos, van a haber intentos en México. Esos son los años que se hacen los estatutos del Partido Comunista aquí en Chile. Por lo tanto, esto que se ve y que además es una política callejera en los años 20, las brigadas de choque salían a pelearse a combos literalmente en la calle y resultaban con muertos. Y esto que parece insólito va a hacer que finalmente la gente renuncie a la libertad por seguridad. Y básicamente el resultado de esta exacerbación de la violencia en la política va a llevar a los totalitarismos de los años 20. Entonces me preguntan a mí, ¿qué temo yo? Bueno, yo temo que caigamos en una idea de un globalismo mundial, sí, donde el control sea a través de las pantallas, literalmente, y que caigamos literalmente en un Big Brother, es decir, en un nuevo totalitarismo. Estamos precisamente en un momento que hay que mirar los años 20 para comprender las posibilidades, pero los escenarios no son buenos. Y efectivamente Trump significa el muro de contención que podría revertir, porque también sabemos por la historia que estos procesos avanzan, pero también pueden retroceder. En historia y en la vida, la libertad implica que los dados no están echados, ¿ya? Y por lo tanto eso que dice César, los dados están echados, es una mentira. Las posibilidades son infinitas y por lo tanto las decisiones individuales son los que marcan la diferencia en la política y en toda la realidad. Ok, otra más. A nivel mundial, la verdad única se está imponiendo.
como por ejemplo el apruebo en Chile, es la única manera de seguir adelante. ¿Es Donald Trump el salvador de la libertad de expresión y de pensamiento? Yo creo que se ha convertido en el símbolo, siendo que es un personaje, insisto, yo siempre digo que él como persona es como desagradable en sí, pero sí, representa en la contención al avance de esa verdad única impuesta, donde la libertad de opinión ya no existe. Yo creo mucho en la libertad y creo que la lucha del ser humano por ganar la libertad de opinión, que es una libertad que no existía en la historia, la censura era algo que existía y era parte del rol de los gobiernos, y es algo que se va a ganar durante el siglo XIX y que costó, en el fondo, tantas luchas y que hoy día la estamos perdiendo, y no solo la estamos perdiendo, la estamos entregando de un modo donde se establece que hay una sola opinión y donde de alguna forma este nuevo mundo progresista se han convertido literalmente en los nuevos inquisidores que son capaces literalmente de llevar a la hoguera a alguien por el simple hecho de pensar distinto. Ok, otra más. ¿Qué es el globalismo? ¿Qué tiene que ver esta idea con los acontecimientos mundiales y odio a Trump? Sí. El globalismo es una tendencia que no es una globalización, sino que lo que busca es esa idea de que a la globalización le falta una fase, y esa fase sería una fase política, de instaurar un gran gobierno mundial, donde de alguna forma haya una unidad manejado desde estas instituciones supranacionales que terminen, en el fondo, eliminando los nacionalismos, y supuestamente la idea detrás del globalismo es así lograr la paz mundial, y todos seamos felices y creemos un conejito. Pero básicamente el globalismo, podríamos decir, tiene detrás esta idea de coartar las libertades nacionales, las libertades individuales en pos de este gobierno establecido macro. Y por eso digo que es un Big Brother. Y aquí, detrás de esto, bueno, las teorías que han ido apareciendo, ¿no es cierto? Hay varios que están en esta idea. Este poder de la ONU por sobre las naciones que ha ido creciendo y que Trump ha sido de los pocos que se ha atrevido a decir, a ver, momento, aquí terminen con esto, dejo de financiarlo. Y básicamente esos financiamientos que son tremendamente importantes cuando Estados Unidos el que se baja, son lo que han puesto también desde el mundo internacional, que además es un mundo ideologizado, porque precisamente cuando nosotros hablamos de la ONU, y la ONU defiende, por ejemplo, los derechos humanos es algo que debiese ser, algo que debiera valer para toda persona humana única y irrepetible. Sin embargo, esa visión de los derechos humanos tienen por detrás una ideología y por lo tanto, vuelvo a lo que dije antes, la granja de Orwell. En la granja los animales son todos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Entonces, básicamente, esa idea que desde la ideología le da las prebendas a un grupo, a algunos grupos, y a otros definitivamente no. Así que tiene que ver y efectivamente estamos en un momento de tira y afloje de esa realidad a nivel mundial y lamentablemente sí, nosotros somos la cresta de la ola, la punta de la ola, que nos convertimos literalmente en el niño símbolo. Así que los ojos del mundo estaban puestos sobre nosotros y el coronavirus complicó la situación internacional que hizo que además se radicalizara todo mucho más, porque evidentemente que cuando la economía deja de funcionar lo bien que estaba, cuando la economía no funciona, la política tampoco. Ok, otra pregunta más. ¿A qué candidato en Chile ve más cercano a la corriente de Trump? ¿Creen que una estrategia al estilo Trump, Johnson o Vox, frontal y directa, podría ser útil en Chile? A ver, yo no veo que en Chile haya nadie hoy día que haya aparecido, o sea, como, digamos, y ahora quién podrá defendernos, como decía el Chapulín Colorado, todavía no hay nadie, pero van a aparecer los autoiluminados ahora pronto, porque efectivamente cuando se producen estas crisis de este tipo, se producen también los populismos, pero básicamente los que se han levantado son líderes populistas, no estadistas, tampoco los defensores, podríamos decir. Estamos en una encrucijada muy compleja, porque hoy día el mundo del populismo está dispuesto a ofrecer cualquier cosa con tal de ganar votos. Y comprendamos que en la democracia, el gran defecto que tiene la democracia, dentro de todas las virtudes que tiene, es que es una persona, un voto. Y da lo mismo si la persona entiende de política, entiende lo que vota o no entiende lo que vota. Entonces, eso es lo que permite que los populismos sean alimentados. Los populismos se alimentan de forma muy fácil, prometiendo lo que la gente quiere escuchar. Vuelvo al ejemplo que yo dije, que la gente no quiere que le digan la verdad. Si yo estoy gorda, ¿ya?
sería bueno que alguien me diga que estoy gorda para ponerme a régimen, ¿ya? Pero muchas veces uno quiere, en el fondo, que le digan lo que uno quiere escuchar. O sea, ¿qué quiere escuchar? Es más, yo voy a dar el ejemplo. Cuando el marido a uno le dice estáis gorda, uno le da rabia. Porque ¿qué quiere escuchar? No, estáis estupenda. Pero es mentira. Entonces, básicamente eso es el populismo. Escuchar lo que uno quiere escuchar y no la realidad. Entonces, estamos en una encrucijada muy compleja, donde además hoy día están todos dando el mejor postor, ofreciendo, digamos, como las ofertas. Esto parece como veníamos saliendo ahora del Cyberman, digamos, de las ofertas de ciber, en el fondo, pero está parecido, es bastante parecido. Eso es la política hoy día. Literalmente ya ni siquiera la romana pan y circo, sino que es más bien un circo, que, bueno, promete pan. Tengo otra pregunta más. ¿Cómo ve el resultado de la elección? ¿Cómo ve el giro que pueden tener los swinging states? Sí, bueno, eso es lo que mostré al final, o sea, dependen ahí qué es lo que va a suceder. Si Trump logra mejorar los índices un poco económicos, yo creo que puede salir, independiente que las encuestas digan que no va a salir. Ya sorprendió una vez y hay que comprender que hay un centro. Estados Unidos no son las dos costas. Y eso es algo bien importante porque la gente se olvida. Eso es lo mismo que pasó con el Brexit. En el Brexit, efectivamente ganó porque a todo el mundo se le olvidó esa Inglaterra de los pueblos pequeños, no Londres. ¿Ya? Comprendamos que el Brexit va a ganar en los pueblos pequeños y va a ganar en la gente mayor. Bueno, eso es precisamente el voto de Trump. Los que votan Trump son precisamente esos americanos del centro, esos americanos blancos que además se identifican con Estados Unidos y que son nacionalistas y que ponen la bandera todo el tiempo. Cuando uno ve las películas, las banderas están puestas definitivamente todo el tiempo. Son nacionalistas, son conservadores y por lo tanto el discurso de Trump va con ellos. Pero no solo eso, sino que ha reactivado la industria y por lo tanto les ha cambiado la situación económica. O sea, si él logra en el fondo que algo mejore la economía y que ya tuvo una B corta, por lo tanto esa posibilidad está, y ese es el gran temor que tiene el mundo demócrata, que eso sea así, y que por lo tanto pueda ganar la elección. Entonces, hoy día yo diría que, aunque digan que la carrera está corrida, yo diría que los dados no están echados, y que efectivamente, vuelvo al punto que dije al principio, o se los planteé a los que nos habíamos juntado antes, a mí me tocó dar una charla sobre Estados Unidos, no sobre Trump en específico, pero sí sobre Estados Unidos, justo el día antes de la elección del 2016. Y varios asistentes me preguntaron y me dijeron, bueno, pero Trump perdió, no va a ganar. Y yo les dije ese día que el voto racional ya estaba jugado. El voto racional es aquel que entiende, aquel que sabe y que estudia y que toma una decisión estudiada. Ese voto toma tiempo y se decide con gran antelación. Pero gran parte de las elecciones se juegan en lo que se llama el voto pasional. Y el voto pasional es un voto emotivo, que no responde realmente a razones, sino que de alguna manera es lo que siente en ese momento. Incluso frente a la urna. Dice, no, no voy a votar por él, pero frente a la urna finalmente vota. Bueno, ese voto es el que cambia la elección. Así que, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver. Se está escribiendo la historia. Ok, me parece ya tengo la última pregunta. Dice, con toda esta sincronización ideológica, ¿qué se espera con la redacción de la Constitución? Bueno, en un momento en que la violencia se ha impuesto como la fórmula, es muy complejo pensar en una, ya sea convención o asamblea constituyente, lo que sea, redactando una constitución. Una constitución redactada con una pistola sobre la cabeza nunca va a ser un buen texto. Además, redactada, ¿por qué? Porque hay que comprender que las constituciones son instrumentos jurídicos complejos. Si a mí me hubiesen preguntado que si yo quería ser parte de una constituyente hace 2 años atrás, yo habría dicho muchas gracias, les agradezco, me siento honrada, pero no soy abogado. Yo no puedo redactar una constitución. Sin embargo, hoy día pareciera ser que uno tiene de alguna manera más que los pergaminos para hacerlo. Pero además la gente piensa que va a ser la señora Juanita y no va a ser la señora Juanita, van a ser los políticos de siempre, discutiendo como hemos visto muchos videos donde la pelea, el nivel de diálogo es nulo. Así que, ¿qué nos espera? Una jauría de lobos, eso nos espera. Bien, muchas gracias Magdalena por tu presentación. La verdad es que estuvo muy interesante el tema. Gracias a todos ustedes que participaron. Espero que puedan sacar el mejor provecho de este webinar. Muy buenas noches. Muchas gracias.